Hacia el conocimiento hay dos caminos. El más largo, lento y engorroso de la combinación racional, y el más corto de la imaginación, que transita con la fuerza y la rapidez de la electricidad. Despertada por el contacto directo con restos antiguos, la imaginación capta la verdad en un solo movimiento, sin intermediaciones. El conocimiento adquirido de esta manera es infinitamente más vívido y colorido que los productos de la comprensión intelectual. Pero para entender la mitología de este modo, es necesario dejar de lado nuestra manera de pensar contemporánea, condicionada históricamente e incluso nuestro modo de vida. Bachofen, uno de los primeros escritores en profundizar sobre el matriarcado, manifestó esta idea afirmando que una de sus convicciones más profundas era que sin una transformación radical de todo nuestro ser, sin un retorno a la antigua simplicidad del alma, uno no podía alcanzar el menor indicio de la grandeza de aquellos tiempos antiguos y su pensamiento, de aquellos días en que la raza humana todavía no se había apartado de su armonía con la creación y con el creador trascendental, como ocurre hoy en día. Esta poesía lo Rilke encantó a propios y extraños. Sin embargo, su obra fue más allá de las palabras acerca de la imaginación. Su obra es la exposición de la idea de una morfología de la historia, en primer lugar de la antigüedad clásica, pero luego de toda la humanidad. Bachofen observó que había ciertas costumbres reconocidas en el derecho romano que jamás pudieron originarse en una sociedad patriarcal. Esta intuición la confirmó por la interpretación que hizo de algunos símbolos hallados en ciertas tumbas. Así, inspirado por lo que hoy denominaríamos una teoría orgánica de la cultura, convencido de que todo elemento de un agregado cultural grande o pequeño, sagrado o profano, debe expresar en última instancia la idea matriz de la cultura que le dio el origen. Estos rasgos anómalos perceptibles en el legado romano debían ser explicados como importaciones de alguna provincia ajena o bien como vestigios de una cultura itálica nativa no menos ajena, anterior a la clásica. Esta pista la halló leyendo Heródoto sobre las costumbres de los licios. Ellos ponían nombres a sus hijos no como los griegos a partir del padre, sino exclusivamente a partir de la madre, y de allí conjeturó que el vínculo del hijo con la madre es evidente y con el padre es remoto, y que probablemente la humanidad primitiva no haya comprendido la relación que existe entre el acto sexual y el nacimiento desde el punto de vista biológico. Entonces, la filiación materna habrá sido el único fundamento reconocido en el parentesco biológico, y los hombres de las tribus antiguas, por su parte, habrían representado un orden social, moral y espiritual al que el niño ingresaría después por adopción, como en los ritos primitivos de la pubertad. Medio siglo después, Malinowski, uno de los más prestigiosos antropólogos, confirmará esto en una expedición a las islas Trovián de Nueva Guinea. Bachofen, al pertenecer al siglo XIX, donde aún se aceptaban las fechas bíblicas de la creación, es decir, que la humanidad llevaba prácticamente 5000 años, al igual que el planeta, reconoció y describió dos órdenes distintos de derechos maternos. El primero lo asoció con los estados más primitivos de los seres humanos, organizados en grupos nómades, cazadores y recolectores, y el segundo con la existencia de agricultores afincados en un lugar. Desgraciadamente, para la coherencia de su argumentación, cuando buscó ejemplos de esas condiciones totalmente primitivas, cometió el error de nombrar a los masagetas, nasamones y garamantes, de quienes los historiadores clásicos habían señalado de ser primitivos, ya que compartían las mujeres y copulaban en público sin vergüenza alguna. Error, ya que eran pueblos nómades que vivían de su ganado y se trasladaban a caballo. Podían ser brutales, pero no primitivos. A estas organizaciones erróneamente llamadas primitivas, Bachofen las denominó etairismo afrodítico premarital y lo imaginó regido por la ley natural del sexo dominado por la lujuria, en ignorancia total del vínculo existente entre el coito y la procreación. La diosa clásica que simbolizaba ese estilo de vida era Afrodita, y su símbolo en el mundo vegetal de los griegos y romanos era la vegetación exuberante y fétida de los pantanos, que contrastaba con el orden de los campos agrícolas. En el reino animal su símbolo era la perra. El brutal sistema de justicia correspondiente era la retaliación, el famoso ojo por ojo y diente por diente, que luego las religiones patriarcales llegaron para suplantar por el de poner la otra mejilla. En la crianza de su prole, la mujer aprende antes que el hombre a extender su amante cuidado hacia otra criatura, más allá de los límites del propio yo, y a dirigir todo el ingenio que posee su espíritu a la conservación y perfeccionamiento de ese ser ajeno.
En este estado histórico, la mujer es el albergue de toda civilización, toda benevolencia, depositaria de la custodia de los vivos y del duelo por los muertos. Para Bachofen, había razones de sobra para vincular el derecho materno con el gran desarrollo de la agricultura y que casi con seguridad el proceso más habitual en todo el mundo ha sido la transición del derecho materno al derecho paterno. El derecho materno no implica que la mujer tenga preponderancia política. De hecho, conforme a su teoría de las etapas, la jefatura natural de la primitiva horda etáirico-afrodítica había recaído en un vigoroso macho tiránico, capaz de copular con cualquier mujer que desease, haciendo uso de la mera fuerza. No obstante, aún en esa situación, la fuerza del derecho materno se había hecho evidente en los conceptos y emociones propios del parentesco y las preocupaciones familiares, así como en la magia y la religión. Donde quiera tuvieran incumbencia ideas netamente vinculadas con las hembras, como la fecundidad y el poder nutricio. Bachofen llegó a la conclusión de que en reacción a los abusos sexuales que habrían sufrido las mujeres en esas circunstancias primitivas, debieron surgir sublevaciones. Estas rebeliones y las situaciones posteriores a ellas tienen que haber sido transitorias y haber facilitado la transición de las costumbres comunitarias primitivas a la costumbre monógama posterior. Otro factor tendiente a la monogamia pudo haber sido la aceptación del macho del papel doméstico que le correspondía cuando al cabo del tiempo el inevitable reconocimiento del parecido entre padres e hijos llevó a comprender la relación entre el progenitor y el vástago y a que esa relación fuera motivo de orgullo. De todas maneras, la agricultura fue el elemento transformador, una vida afincada, comparativamente plácida, favorable a las mujeres. Además de que era la imagen homóloga de la tierra sagrada y labrada, donde quiera que floreció la agricultura, la mujer adquirió una importancia que no tenía antes en el ámbito ritual mágico religioso. A esta segunda etapa del derecho materno, Bachofen la denominó demetríaca en honor a la diosa griega Demeter, dedicando la mayor parte de su vida a investigar los misterios de esa transformación superior. La fuerza y la majestad del sexo eran el pilar de las relaciones humanas en una etapa inferior, pero ahora el sexo estaba vinculado con el deseo de tener progenie y no solo con la lujuria. Por otra parte, la analogía entre el acto de engendrar y el nacimiento con el acto de sembrar y la cosecha en los campos labrados dio origen a las grandes mitologías poéticas que hablan de la diosa tierra y su esposo, mitos que han sido el fundamento de los ritos y misterios básicos de la civilización en todas partes del mundo. La actitud de Bachofen ante estos silenciosos indicios del mundo perdido de las madres fue puramente instintiva. Cuando leemos su obra, hay que recordar que ni la Troya de Helena ni la Creta de Pasífae se habían excavado aún. Ni siquiera se conocían esas antiquísimas aldeas neolíticas que nos proporcionaron multitudes de figurillas de diosas desnudas que hoy pueblan los museos. Estas ideas del matriarcado y sus destinos, junto con los rumbos en que se movieron, fueron corroboradas gracias a los arqueólogos que con el paso de las décadas iban desenterrando las evidencias tangibles del método mítico analítico que Bachofen ya había vislumbrado.